para compartirlo después. Hoy tenemos una lección nueva, un trimestre nuevo, y las damas, como siempre dice el refrán, primero las damas, nos van a ayudar y nos van a guiar en este estudio de la escuela sabática. Hermana Ivette, el tiempo es suyo. Gracias. Muy buenos días nuevamente y un feliz sábado para todos ustedes. Feliz sábado. Damos la bienvenida a esta escuela sabática que es una lección muy importante, muy bonita también. Es el estudio del libro de Marcos. Este trimestre vamos a estar estudiando el libro de Marcos, que tiene mucha relación también con los eventos finales, porque fue Jesús el que vino, él mismo, a predicar que ya el reino de los cielos se había acercado y que teníamos que arrepentirnos. Asimismo, pues nosotros en este momento también tenemos un mensaje que dar al mundo, un mensaje de amonestación y de arrepentimiento. Pero antes de entrar de lleno al desarrollo de la escuela sabática, yo personalmente quiero hacer una oración y los que quieran acompañarme están todos invitados. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos porque nos has levantado con vida, Señor, sabiendo que el día de mañana no está prometido para nadie. Gracias porque has separado este día para que te brindemos toda la gloria y la honra. Y en este momento un grupo de tus hijos estamos aquí reunidos para abrir tu santo libro y comenzar a estudiar, Señor. Pero nosotros somos indignos, Padre. No podemos abrir este libro sin pedir tu presencia y la del Espíritu Santo. Que sea Él quien dirija esta reunión, Padre, porque nosotros somos pecadores. Perdona nuestra falta, Señor, te lo pedimos. Y no teniendo ningún mérito para hacerlo, pero lo hacemos, Señor, invocando el nombre de tu Hijo amado Jesús, que ha derramado en la cruz, su sangre en la cruz del Calvario, para hacernos, para salvarnos y para hacernos adeptos delante de ti. Que sea Él quien presente nuestras peticiones ante tu trono de la gracia. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Como le decía, para el estudio de esta semana, el versículo de memoria, bueno, la lección lleva como título El comienzo del Evangelio. Y el versículo de memoria que se encuentra en la lección del día sábado dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Esto lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Entonces, en la lección nos hacen una pregunta: ¿quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué fue escrito? Ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. El que más se acerca a ellos es el de Juan, que hace referencia al discípulo amado. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 21, versículos 20 y 24. 20 al 24. Y dice así: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Por eso aquí este versículo hace relación a que el apóstol Juan fue el que escribió el mismo, este libro de Juan, que además nosotros sabemos que escribió las 3 cartas
hermosa, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, y que también escribió el Apocalipsis. Sin embargo, desde la antigüedad, cada evangelio fue asociado con un apóstol o con un compañero de algún apóstol. Por ejemplo, el evangelio de Lucas se lo asocia con Pablo, el evangelio de Marcos se lo vincula con Pedro. Aunque el autor del evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje de Pablo y Bernabé. Podemos ir al libro de Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 5. ¿Lo leo? No, gracias. Dice así, capítulo 2, versículo 2 del capítulo 13. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El capítulo 5, bueno, voy a leerlo todo. Verso 5. El verso 5, ¿verdad? Voy a leerlo el 3 y el 4 también. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El nombre de este ayudante es Juan Marcos, pero unas veces lo llaman Juan, otras veces lo llaman Marcos. En primer lugar, aprenderemos acerca de Marcos a la luz de lo que la Escritura dice de él. Observaremos su fracaso inicial y su posterior recuperación. Luego el estudio se desplazará hacia la sección inicial de Marcos. Hubo una pequeña, ¿cómo diremos? Como un pequeño miedo o temor de Marcos de enfrentarse a lo que es, digámoslo así, la carrera evangelística. O sea, ser predicador o llevar el mensaje a muchas partes del mundo es como una responsabilidad muy grande. Este joven tenía mucha aceptación por el evangelio, era muy colaborador, Juan Marcos, y se inscribió en el pelotón o en el ejército junto a Pablo y Bernabé para salir a evangelizar. Pero cuando él llegó y vio las penurias y todos los peligros a lo que se enfrentaban, pues sintió un poco de miedo y como que se retrocedió. Pero después de pronto las oraciones y los consejos de los mismos hermanos lo hicieron volver nuevamente al camino, ya como que con más fuerza. Pero Sí, tenemos que tener en cuenta que el contexto eran tiempos peligrosos. exactamente. No era, llamémosle, algo parecido a junio del 2024 en España. ¿Sí? Acá hoy por hoy podemos salir a predicar y quizás llamen la atención. No nos van a detener, pero menos nos van a azotar. Y quizás menos nos van a apedrear. Pero en esos tiempos les pasaba eso a los cristianos. Los judíos primero, durante 30 años, los persiguieron para matarlos. Y eran tiempos muy peligrosos. Marco era joven, era un muchacho que no tenía mucha experiencia y había sido reclutado, la lección nos comenta que era sobrino de Bernabé, ¿sí? Entonces, él me imagino que habrá visto el testimonio de su tío como obrero misionero, y Bernabé en esa época, en esa generación, según la Biblia, en los libros aparece del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, primero que Pablo, o sea, era muy importante, ¿sí? Hermano Gerard, sí. Disculpe que lo interrumpa, Sí. pero hay un día especial para este tema
Y Ah, bueno. ahora creo que le toca a la hermana Mercedes o a la hermana Pilar, Iris, a la hermana Iris. Entonces lo ampliamos más. Disculpe que lo interrumpa. Bueno, continuamos. Entonces, en primer lugar, aprenderemos acerca de Marcos a la luz de lo que la Escritura dice de él. Luego el estudio se desplazará hacia la sección inicial de Marcos, de allí mirando hacia adelante, anticiparemos hacia dónde se encamina la historia, porque vamos a ver los paralelos que hay entre el Apocalipsis y el mensaje evangélico que trajo Jesús, y vamos a estudiar sobre las 70 semanas y sobre otras cosas más, sobre todo el ministerio de Jesús. Este libro se basa más que todo el ministerio de Jesús, su ministerio evangélico en la tierra. Hay un comentario que dice la hermana Elena de Guay en este día y dice así: ¿por qué necesitamos un Mateo, un Marcos, un Lucas, un Juan, un Pablo y todos los escritores que han dado testimonio acerca de la vida y ministerio del Salvador? ¿Por qué no podía uno de los discípulos haber escrito un relato completo y así habernos dado una relación bien hilvanada de la vida terrenal de Cristo? ¿Por qué presenta un escritor puntos que otro no menciona? ¿Por qué, si estos puntos son esenciales, no los mencionaron todos estos autores? Se debe a que las mentes humanas difieren. No todos comprenden las cosas exactamente de la misma manera. Y eso lo vemos hoy en día también, porque no todas las personas que conocen a Cristo o que aceptan la verdad bíblica la asimilan de la misma manera, o sea, tienen la misma evolución. Unos evolucionan más rápido, o sea, comprenden más rápido y otros van asimilando de a poco. Se debe a que las mentes humanas difieren. No todos comprenden las cosas exactamente de la misma manera. Para algunos, ciertas verdades bíblicas atraen mucho más la atención que otras. El mismo principio se aplica a los oradores. Uno se espacía considerablemente en puntos que otros pasarían por alto o los mencionarían brevemente. Toda la verdad queda presentada más claramente por varios hombres que por uno solo. Los evangelios difieren, pero los relatos de todos se fusionan en un conjunto armonioso. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar de un periodo de descanso. Fue en una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre cuando Marcos propuso a Pablo y Bernabé a acompañarlos en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Fue en Panfilia donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. La vida cristiana es más de lo que muchos se la representan. No consiste toda ella en dulzura, paciencia, mansedumbre y benevolencia. Estas virtudes son esenciales, pero también se necesita valor, fuerza, energía y perseverancia. La senda que Cristo señala es estrecha y requiere abnegación para internarse en ella e ir al encuentro de dificultades y desalientos. Se requiere hombres y no seres débiles.
Los que anhelen éxito en el servicio misionero deben ser animosos y optimistas. Deben cultivar no solo las virtudes pasivas, sino también las activas. Han de dar la blanda respuesta que aplaca la ira, pero también han de tener valor heroico para resistir al mal. Con la caridad que todo soporta, necesitan la fuerza de carácter que hará de su influencia un poder positivo. Ministerio de Curación, página 397. Bueno, y habiendo hecho ya el preámbulo de lo que es la lección de esta semana, ahora le damos paso a la hermana Iris, que nos va a comentar el día domingo. Hermana Iris, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermana Ivette. Yo voy a continuar eh, profundizando un poquito más en lo que fue el fracaso de Marcos, ¿no? Sí. Y bueno, el título se llama El misionero fracasado. Entonces se nos hace una pregunta y se nos pregunta, ¿cómo se presenta a Marcos en el libro de Hechos? Pues bueno, en el capítulo 12 comienza hablando de la muerte de Jacobo, el versículo 1 y 2, que lo voy a leer, ¿vale? El 1 dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y el 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y bueno, pues como ese hecho agradó al pueblo judío, el Hermanita, rey Herodes, disculpe, pero sí, también debe leer el 12. Hechos 12:12. sí, lo tengo un poco más abajo, Ah, ya, ok. Continúa, hermana. perdón. Y, y bueno, pues como ese hecho agradó al pueblo, Herodes también encarceló a Pedro. Bueno, se centra en los versículos siguientes, se nos habla de ese encarcelamiento que sufre y de cómo Dios lo libró. Lo libró de la cárcel y también se nos menciona la muerte de Herodes. Em, el estudio nos dice, como decía la hermana Ivette, que el probable autor de este evangelio, del evangelio de Marcos, pues era este hombre que se llamaba Juan Marcos, ¿no? Y ahora voy a leer el versículo 12 de Hechos, que dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pues como comentó también la hermana Ivette antes, en la casa de María siempre se reunían los discípulos y en esta ocasión no iba a ser menos porque aquí en este versículo se nombra, estaban reunidos orando porque Pedro estaba encarcelado y estaban orando por él. Juan Marcos en realidad no juega ningún papel en la historia, pero la presentación que se hace de él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. También se nos dice que leamos Hechos, que bueno, la hermana Ivette ya lo leyó antes, el capítulo los versículos del 1 al 5 y el versículo 3. Y también se nos pregunta cómo se vincula a Juan Marcos con Saulo y Bernabé y cuál fue ese resultado. Los versículos primeros hablan sobre Bernabé y Saulo y cómo comenzaron su primer viaje misionero. Bueno, si quieren lo repito, que fue el que leyó antes la hermana Ivette. Sí, hermana, léalo. Sí, vale. Versículos del 1 al 5 que dicen así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Pues aquí tampoco habla en profundidad sobre Marcos, solo se menciona en el versículo 5, pues que él era el ayudante de Pablo y de Bernabé. Y ya no se le vuelve a nombrar más hasta el versículo 13, en el que se señala que, bueno, pues que él solo regresa a Jerusalén.
Y lo leo, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En, en este capítulo no se menciona por qué motivo volvió, si fue porque se asustó por las experiencias que vivió, por las penurias, también porque había peligro, como dijo el hermano Gerardo, o también porque él tenía esas comodidades en su hogar porque venía de una familia acomodada y obviamente pues no estaba acostumbrado a pasar esas penurias, ¿no? Digamos. Y la hermana Ivette antes leyó un comentario de Ellen White sí que profundiza bastante y ella pues nos aclara por qué fue ese, ¿no? Ese retiro, porque se retiró por un tiempo de esa misión que él tenía. ¿Puedo opinar algo? Y él- Ahora sí, sí, ya puedes hablar sobre el misionero fracasado. Porque ya está la lección de ese día. Nosotros tenemos que sacar una lección, en mi Ajá. humilde opinión, de este hecho. Nosotros aquellos que estamos firmes en la fe, o que deseamos estar firmes en la fe, tenemos que confiar mucho en el Espíritu Santo ante hechos adversos. Nos falta ver a muchos Juan Marcos en el futuro todavía, que van a temblar ante las condiciones, situaciones adversas que se presentarán. Y nosotros tenemos que tener paciencia como lo tuvo Bernabé. Y no la falta de tacto o paciencia De Pablo. de Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos los corazones de las personas. Puede ser que no haya madurado todavía en la fe. Entonces, el Espíritu Santo le tenía reservado una noble tarea a Marcos, a Juan Marcos. Pero todavía no era su tiempo, ¿sí? Después se menciona también en Timoteo, en Pedro, lo menciona que ya era un hombre maduro en la fe y se había establecido en la doctrina. Pero sus primeros pasos, obviamente, y me imagino que habrá sido joven también, entonces, o sea, como decimos, le faltaba un poquito de experiencia. A todos nosotros nos pasa lo mismo, todos nosotros. No hay nadie que haya llegado al Evangelio y que sea un campeón al estilo Pedro, al estilo Pablo desde el segundo día del bautismo. Todos pasamos por esa. Y nos gustan que nos tengan paciencia. Y a nosotros nos va a tocar también tener paciencia con hermanos cuando queramos invitarlos a una obra misionera y que digan, no, no puedo, o es cosas, o lo que fuere. Dios tiene para cada uno una tarea. Si nosotros nos mantenemos fieles y perseveramos, el Espíritu Santo puede sacar, como lo hizo con Juan Marcos, un buen colaborador, porque Pablo después lo alaba. Y ¿sí? Pedro también. Y Pedro también lo alaban, ¿sí? Y es más, piden que lo traiga. Timoteo le dice, vente con Marcos, ¿no? Entonces, era porque realmente servía para la causa. Y todos tenemos nuestra madurez y tenemos que ser muy pacientes como lo fue Bernabé. Hermanita. Continúa, hermana Iris. yo voy a leer también un comentario de la hermana White. Indica que Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Esto aparece en los Hechos de los Apóstoles en la página 127. En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso irse. No sé si es el mismo que leyó la hermana Ivette o muy parecido al que leyó ella antes. Y bueno, pues esto fue pues, una mezcla de miedo, indecisión y pues de que no estaba acostumbrado a llevar esa vida más humilde, ¿no? Después el estudio nos plantea una pregunta que dice así: ¿quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo o incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana? ¿Qué aprendiste de esta experiencia? No sé si alguno ha tenido alguna experiencia similar. Semana, nosotros esta semana, vamos a contar una experiencia que hemos tenido.
Resulta que el miércoles nos fuimos a devolver a la visita a nuestro querido hermano Ruperto y su esposa Maribel. Fuimos a Mieres, A la montaña. a unos 150 kilómetros más o menos de acá, de Riego del Monte, al norte. Y él nos esperó abajo porque está subiendo la montaña, porque los autos no suben. Entonces hay que ir con una 4x4 caminando. Y hemos visto una obra hermosa que hace este matrimonio, muy temeroso de Dios, muy piadoso. Lo queremos y los amamos en Cristo porque vemos que hacen una obra muy linda, este matrimonio. Pero nos contaban que han invitado a otras personas a que se unieran, como nosotros acá. Igualmente. ¿No? Y hay personas que no están acostumbradas a ciertas adversidades porque su zona de confort no se los permite, no quieren salir de esa burbuja donde tienen todo a mano, todo inmediato, todo cerca, sin esfuerzo. Y nosotros también hemos pasado, por aquí han pasado, hemos tenido una experiencia de conocer a personas que ante las adversidades dicen no, no, yo ahora no, después. Y respuesta o cualquiera que dan, la que fuere, se van, ¿no? Y eso a nosotros nos hace enseñar que nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hermano José Antonio está acá? ¿Por qué mi esposa y este servidor estamos acá? ¿O por qué ustedes han salido de la ciudad o ya están haciendo planes para salir? Porque el Señor nos está llamando a una obra, primero a nosotros, para prepararnos, porque nosotros tenemos que tener una experiencia previa. No es que el Señor, tú te bautizas y ahí al campo misionero, no, tú tienes, no es fácil enfrentarse espiritualmente al enemigo, no es fácil, no somos muy débiles nosotros, somos enemigos pequeños para la hueste del mal. Y necesitamos la experiencia cristiana, ese fogueo, ese conocimiento, ese estudio, esa oración que no se consigue de un día para otro. Entonces, ahí es donde viene la devoción personal de cada uno. Lo quiero hacer, quiero tomar esa experiencia o la dejo para después. Pero cuando llegan los momentos de la prueba, entonces se nota la diferencia de los que están preparados de los que no están preparados. Hermano Iber. Sí, quería yo también complementar que nosotros, el hermano Gerardo y yo, hemos tenido una experiencia relacionada, parecida con la pregunta esta que hace la lección del día de hoy. Nosotros estuvimos en un grupo durante más de 8 años y nosotros nos trasladamos a una ciudad de Tarragona porque íbamos a hacer un puesto de avanzada. Y tuvimos, o sea, el proyecto ese fracasó, nosotros salimos muy chasqueados de ahí, espiritualmente hablándonos y hablando espiritualmente y de otra forma también salimos muy chasqueados, económicamente y de todo, pero esa experiencia a nosotros nos sirvió de mucho porque hoy en día, gracias al Altísimo, Amén. gracias al Padre que tuvo misericordia de nosotros, hemos podido levantar este grupo y con la gracia y por la obra de nuestro Señor Jesucristo se ha levantado este puesto de avanzada. O sea que la experiencia, aunque fue chasqueante al principio, después pues fue gozosa, fue agradable. Eso quería decir. Así es. Hermano José Antonio. Gracias. Yo quisiera añadir un refrán que dice: aquel que nunca ha fracasado, toda tu vida es un fracaso. Es decir, que cuando tenemos que hacer algo y cuanto es más importante lo que tenemos que hacer, lo normal es que fracases muchas veces. Pero si seguimos y aplicándolo a nuestra vida, la fe en Jesús, triunfaremos. Amén. Siempre. Amén. Amén. Continúa, hermana. Ah, el hermano Arturo levantó la mano. Ayer, una cosita cortita, ayer estábamos estudiando de patriarcas y profetas la lucha que tuvo David cuando se enfrentó Saúl con él, porque había cogido celo y Saúl estaba poseído, ¿no? De una manera terrible, ¿no?
Y en medio del estudio se comentaba que todo por lo que pasó David, todas esas pruebas por las que tuvo que pasar, estaban guiadas o usadas por el Señor, porque el enemigo siempre trata de hacer su parte, pero Dios le da la vuelta y lo usa, como dice la palabra de Dios, que todo ayuda para bien para aquellos que aman al Señor, ¿no? Y muchas pruebas a veces son como ese crisol donde somos purificados, donde somos preparados, como se talla el diamante, que se le da un golpe certero para producirle una arista perfecta, ¿no? Así estamos pasando por experiencias que a veces son duras, ¿verdad? De aceptar y de entender, pero más adelante entendemos por qué el Señor lo permitió, ¿no? Sí, así es, amén. Hermana Iris, puede continuar. Vale. Bueno, yo voy a continuar con un comentario de la hermana White también que me parece interesante. Y dice así: Pablo juzgó desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero, y eso también aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la página 138. Pues esto es un buen ejemplo de lo que decía el hermano Gerardo antes, ¿no? Nosotros, bueno, nosotros, mi marido y yo también hemos flaqueado en algún momento. Y claro, si algún hermano también flaquea, lo que no debemos juzgarlo, sino estimularlo, apoyarlo y animarlo a que siga, porque sabemos que es un camino difícil y nos esperan muchas adversidades. Y quién sabe, no lo sé, si Bernabé no hubiese apoyado a Marcos, ¿qué habría pasado? Si Marcos habría continuado con la misión, la obra misionera o no lo sé. Entonces, pues es importante, ¿no? Todos como hermanos que tengamos ese apoyo entre nosotros. Y, y bueno, también voy a terminar con otra mención de la hermana White que dice así: Dios confió a su iglesia la obra de difundir la luz y proclamar el mensaje de su amor. Nuestra obra no consiste en condenar ni denunciar, sino en atraer juntamente con Cristo, rogando a los hombres que se reconcilien con Dios. Debemos estimular a las almas, a atraerlas y ganarlas para el Señor, para el Salvador, perdón. Si este no es nuestro interés, si rehusamos dar a Dios el servicio del corazón y la vida, le robamos al negarle nuestro tiempo, dinero, esfuerzo e influencia. Al dejar de beneficiar a nuestros semejantes, robamos a Dios la gloria que se obtendría por la conversión de la gente. Entonces, bueno, pues nosotros como misioneros creo que debe ser nuestro principal objetivo, ser entregados y ganar a Dios todas las almas que podamos, con su ayuda, por supuesto, porque solo no podemos. Y bueno, también un rasgo que tenemos muy importante que debemos tener para eso es el que comentaba la hermana Ivette la semana pasada, de que debemos ser valientes. Eso es principal y es fundamental para ganar almas para el Señor. Y también yo creo que tiene que ver, ¿no? con el fracaso que comentaba antes el hermano, el hermano Antonio, que es como en la vida, ¿no? Nosotros, si no somos valientes, si no damos ciertos pasos en nuestra vida, no vamos a fracasar, por así decirlo, ¿no? Nos quedamos quietos en nuestra zona de confort y no avanzamos ni para bien ni para mal. Entonces, bueno, Irma. sí, Ahí se aplica también otro refrán que dice que el fracaso es el puente del éxito. exacto. Tu hermano refranero, así que
Continúa, hermana. Bueno, yo ya acabé. Vale, yo ya. Bueno, muchísimas gracias, hermana, por su colaboración en esta escuela Pues nada. sabática. Ahora le damos el turno a la hermana Mercedes, que nos va a comentar acerca del día lunes. Hermanita Mercedes, el tiempo es suyo. Gracias, Ivette. Bueno, yo voy a repetir un poco lo que se ha dicho, pero siempre las cosas importantes hay que repetirlas y hay que se tiene, con una vez suficiente no es suficiente, ¿no? Entonces viene bien. El título del lunes de este día de hoy se titula Una segunda oportunidad y nos lleva a Hechos 15:30, del 36 al 39, que voy a leerlo, que nos dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, de Bernabé. Tomando a Marcos, navegó a Chipre. Aquí vemos ya que, como se ha comentado antes, ¿no? Pablo estaba incómodo, molesto, ¿no? Por la actitud de Marcos. Marcos se ve que era joven y no tenía experiencia, como también se ha dicho, y estaba como asustado. Y él no le gustó porque Pablo era vehemente, ¿no? Y era un poco brusco al actuar de esa forma. Pero él necesitaba más tiempo, como ha dicho el hermano Gerardo, para estar a la altura, no a la altura, sino más preparado para la obra que se estaba haciendo. Y nos dice: Pablo dependía de sus misioneros asociados para que le ayudaran a llevar la carga de una tarea y unas condiciones muy desafiantes. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaban cara a cara con las fuerzas del mal. Pero Bernabé no estuvo de acuerdo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven Timoteo. Importante, ¿no? Hermana Ivette, ¿quiere decir algo? Sí, hermana, pues yo quería aquí anotar que, bueno, Bernabé era más condescendiente con el joven, le tuvo más paciencia a él y bueno, Pablo sí actuaba con un carácter bastante, con una decisión bastante tajante: no, este no sirve, no lo llevemos. Pero a pesar de lo que pasó, fue algo bueno que haya habido esa desunión entre ellos acerca de Marco, porque el evangelio se expandió más, porque Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marcos. Además de todo esto, hay que anotar que, como decía el hermano Gerardo, eran tiempos y épocas difíciles. El evangelismo no se hacía como se hace hoy, que se hace a través de las redes sociales. Si la persona no quiere desplazarse a predicar a tal sitio, se hace a través de una pantalla, de ordenador o de televisión o de lo que sea, o de la radio o del micrófono. Pero en esa época era personal y ellos no habían trenes, no habían los medios de transporte que hay hoy en día. La mayoría de las veces iban caminando hasta ciertas ciudades. Y cuando eran ciudades lejanas o continentes, porque Pablo fue a continentes diferentes, era por barco. Y se formaban unas tormentas en alta mar que muchas veces estuvieron a punto de morir. Eso asusta a cualquiera. A mí personalmente me asustaría. La altura me asusta, ahora una tormenta en alta mar. Eso era lo que quería decir, hermana, que la división que hubo entre ellos dio para que se expandiera más el evangelio. Oye, voy a contar una experiencia. El título dice: ¿por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Bueno, en el año 80 y prácticamente del 80 al 83, nosotros recién llegados con mi familia, éramos niños, bueno, adolescentes,
Yo conocí el Evangelio en el 80 y me bautizo, que mi hermano Carlos en el 82. Y vivíamos en esa zona, en una zona que nos mudamos lejos, en Buenos Aires, y yo colportaba. Dicen que los colportores muy poco lo hacen, pero se les recomienda visitar de nuevo los campos misioneros que ellos vendieron la página impresa, ¿no? Repartieron la página impresa. Yo lo hice muy pocas veces, pero en esa oportunidad nosotros, yo volví, quería conocer, y habíamos dado estudio bíblico a un muchacho que reparaba televisores, con Carlos, mi hermano. Él estaba recién bautizado. Entonces, como yo estaba comportando, tenía un poquitito más de experiencia y bueno, había llevado este estudio bíblico. Y se suma después el muchacho de enfrente de ese barrio, que era bombero, de eso me acuerdo, era bombero. Entonces, él también recibe con mucho entusiasmo la palabra. Y le habíamos dado el conflicto de los siglos, de ser toda la gente, tomó estudios bíblicos. Él era joven, o sea, nosotros tenemos 17, 18 años y él ya estaba casado, tenía sus 25, 27 años. A los 6, 7 años regresamos con Carlos. 4 o 5 años regresamos. Digo, Carlos, ¿por qué no vamos ahí a Villa Albertina, donde, ¿te acordás donde estuvimos dando estudios bíblicos, comportándonos ahí? Vamos, me dice. Eran más de 2 horas de viaje de donde vivíamos ahora. Entonces vamos y regresamos al lugar donde habíamos comportado. Y llegamos a un grupo, porque supimos que se había formado un pequeño grupo adventista, una pequeña iglesia, un grupo pequeño. Más unas 20 personas en una casa de familia. Y cuando llegamos, nos sentamos atrás. Había mucha gente, eran más de 20 personas. Y justo el bombero, este muchacho, no me acuerdo su nombre, estaba dando testimonio de su conversión. Él estaba comentando de que habían venido unos muchachitos a darle estudio bíblico años atrás. Y él miraba para atrás y no nos veía bien. Entonces nos sentamos nosotros recién llegados en el último asiento, ¿no? No conocemos prácticamente a nadie. Y él comentaba la experiencia, pero de él. Vinieron los muchachitos, me acuerdo, y le dieron a mi vecino estudio bíblico, yo me acerqué y también a mí, y nos hicimos adventistas, y fue algo muy lindo, y él comenzó a contar, ¿no? Entonces yo lo miraba a Carlos y decía, ¿estará hablando de nosotros? Casualmente, ¿no? Justo en ese momento llegamos. Y me imagino que Carlos se estará acordando si escucha esto. Y después cuando termina el culto, estamos con la sabática y hace la predicación, y a la salida, él nos mira de cerca, hermano, ¿cómo está? Nos abrazan, uy, muy efusivo. ¿Ustedes eran los muchachos que habían llegado al comienzo? Digo, sí, nosotros te estábamos escuchando. Hermano, ¿por qué no levantaron la mano? Porque yo los hacía pasar, uy, por favor. Fue un momento muy lindo para ellos, para nosotros encontrarlos ahí. Se había formado una pequeña iglesia. La semilla había germinado. Exactamente, del ministerio de ellos dos, ¿no? Especialmente del bombero, que nosotros lo recordamos porque era bombero. Entonces, es muy lindo cuando uno regresa y en la obra y en la gracia del Espíritu Santo uno ve que uno ha sido útil también, ¿sí? Porque hay almas que, como nosotros mismos hemos escuchado una primera vez el Evangelio y lo hemos aceptado, ¿sí? Y ahora ellos también. Y ese consejo les he dado siempre a los colportores, a aquellos que han colportado. Sabemos que si es posible, después de un tiempo regresar para ver qué pasó con esa gente que leyó El Conflicto, que leyó El Deseado. Son los dos libros clásicos que un colportor siempre obsequia, ¿sí? A los que le compran la literatura. Una experiencia muy linda, ¿no? Continúa, hermana Mercedes. Sí, ahí podemos ver también cómo el Señor obra, ¿no?, en las almas. Así es. Siempre está ahí conduciéndolo bajo cualquier situación, pero ahí está Él llevándolo todo, que parecen casualidades, pero que no son casualidades. Así que estamos viendo. Y aquí en lo de Marcos, yo estoy viendo también esa es la impresión que yo tengo, de que
tampoco sería una casualidad lo de Pablo, porque Marco no estaba preparado, como se ha dicho, para estar a la altura de él y las circunstancias que se estaban viviendo y que se iba a vivir. Y quizá eso le hubiese hecho más daño. Entonces permitió eso para que darle ese tiempo que él necesitaba de relación con el Señor, de madurez, de comprensión. Y también como se fue con su tío, que era otro carácter diferente, ¿no? Más paciente, y no eran las dificultades que iban a pasar allí. Entonces el Señor estaba obrando en todo. Él sabe lo que podemos dar de sí y nos lleva, pues, nos aparta de una dirección que podría hacernos daño y nos lleva hacia otras condiciones en las cuales vamos ahí formándonos, ¿no? En el camino del Señor y en su conocimiento. Y aquí nos dice que vayamos a 2 de Timoteo 4:11, porque ya hay un cambio en Marcos, que dice, solo Lucas está conmigo. Eso Pablo cuando estaba en la cárcel. Dice, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí se ve un cambio tremendo, ¿no? La reacción de Pablo en un lugar y luego aquí cómo ya se ha producido un cambio en Pablo, pero porque se ha producido en Marcos. Y gracias también a que se vio los valores en él, como hemos comentado, que Bernabé vio lo que había en él, el potencial que había en él, pero que necesitaba ese tiempo que el Señor permitió que tuviese para que se desarrollase. Y aquí nos dice que una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos también. Este pasaje, Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. Marcos se había recuperado de su fracaso, gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Y aquí hay una cita del Espíritu de Profecía en Hechos, que creo que hay que leerla porque es importante. Nos dice, después de los primeros años de su profesión de fe, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado. A medida que estudiaba más atentamente la vida y muerte de Cristo, obtenía más claros conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y conflictos. Leyendo en las cicatrices de las manos y los pies de Cristo, las señales de su servicio por la humanidad y el extremo a que llega la abnegación para salvar a los extraviados y perdidos. Marcos se constituyó en su seguidor voluntario del Maestro en la senda del sacrificio. Ahora, compartiendo la suerte de Pablo, el preso comprendía mejor que nunca antes que es una infinita ganancia alcanzar a Cristo e infinita pérdida ganar el mundo y perder el alma por cuya redención la sangre de Cristo fue derramada. Frente a la severa prueba y adversidad, Marcos continuó firmemente como sabio y amado ayudador del apóstol. Este cambio parece milagroso, ¿no? Pero el milagro está en la relación del ser humano con Cristo, ¿no? En conocerlo, en entenderlo y aceptarlo plenamente como es. Porque si vemos también en otros pasajes de otros libros de la Biblia, también otros apóstoles suyos, por ejemplo, como Pedro, que estaba con él, pero no estaban entendiendo realmente a su maestro porque aún no lo conocían realmente, como también cuando llega el peligro, cuando tiene que enfrentarse a las dificultades, aunque uno se crea capacitado, hasta que no llegan, no te das cuenta de que no es así. Y cómo le negó también y cómo salió huyendo del peligro. Así estaba pasándole también a Marco el temor a los sufrimientos y a las adversidades que sabía que Pablo se enfrentaba y se iba a enfrentar. Pero yo pienso que ahí la raíz está en el falta de conocimiento del Señor. Porque mira aquí cuando Marco empezó a estudiar a Cristo, a ver sacrificio, la transformación que se fue dando porque el Espíritu iba morando ya en él, iba dándole
esa capacidad, esa fuerza, esa valentía que se ha dicho antes, para hacer frente a lo que ya estaba preparado para hacerlo. Y cuando ya estuvo preparado, pues ya el Señor lo usó y lo volvió a unir con Pablo, que lo necesitaba. Y Pablo se dio cuenta de ese cambio y lo buscaba como si fuese su hijo, necesitaba su compañía y su ayuda. Y vemos los milagros que el Señor hace con las personas cuando nosotros estamos con el deseo de conocerle y obedecerle, porque yo pienso que nuestra misión es buscar al Señor, buscar a Cristo, buscar conocerlo cada día más y disponernos para Él, y que las cosas de este mundo vayan desapareciendo en nuestras vidas. Y cuando ya estamos en esa condición, pues pienso que ya estamos preparados para hacer la obra del Señor, en cualquier sitio que nos ponga y en cualquier circunstancia. Así es, amén. Sí. Ese era el día de hoy, lo que tenía. Bueno, hermana, muchísimas gracias por su colaboración. Ahora le damos paso a la hermana Pilar para que nos comente acerca del día martes. Bueno, pues el martes habla del el mensajero, se titula El mensajero. Y aquí empezamos con el Evangelio de Marcos. Y aquí, a diferencia de Mateo y de Lucas, que ellos empezaron a hablar en su Evangelio del nacimiento de Jesús, aquí Marcos empieza con el ministerio de Jesús. Sí. Y ahí es donde empieza. Entonces vamos a leer entre todos Marcos 1 al 8. Y vamos a leer versículo por versículo y comentarlo, porque la lección habla toda de estos versículos. Entonces, Marcos 1:1 empieza: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pues aquí vemos que él empieza diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo deja claro. Antes de empezar su Evangelio dice que Jesús es el Hijo de Dios. Seguimos con el versículo 2, dice: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Al presentar aquí Marcos a Jesús como el Mesías, está dando el cumplimiento exacto de la profecía que está en el Antiguo Testamento, que habla en Isaías y Malaquías, que hablan de que Jesús era el Mesías. Juan el Bautista fue el mensajero predicho por ellos para anunciar el cumplimiento de esta profecía. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto está en Isaías 43. Era tan solo una voz, pero qué voz esa, ¿no? Qué voz la de Juan. Dice, su eco se oye todavía, resonando a través de los siglos. Como profeta, Juan el Bautista fue la voz de Dios para la gente de su generación. Y él anunció la venida del Mesías. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esa obra debía realizarse desde el corazón. Debía echarse abajo el orgullo y la altivez de los hombres. Porque en aquella época había gente muy orgullosa y muy altiva, pero vino Juan, que era el que tenía que realizar esa transformación en el corazón. Por eso Juan predica el bautismo de arrepentimiento de los pecados. Vayamos al versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él
en el río Jordán, confesando sus pecados. Todo el ministerio de Juan fue en las proximidades del Jordán. Las multitudes venían para escucharle y todos los días seguían viniendo porque se propagaban en las ciudades los magníficos informes de quienes habían escuchado a Juan, porque el mensaje de Juan el Bautista era poderosísimo. Ahora vamos al versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Juan no solo recordaba a sus oyentes el mensaje de los profetas, sino que también usaba la ropa de los profetas. Tanto su indumentaria como sus modales recordaban a los profetas, los videntes de la antigüedad. Su sencilla vestimenta y su comida sencilla eran un reproche a los excesos de la época. Las langostas que comía no eran insectos, eran algarrobas. Existió, y ahora explica por qué. Ahora te voy a explicar que esto lo cogí del comentario bíblico. Existió en tiempos de Jesús y existe hoy día en Israel un árbol llamado algarrobo de Judea, que su fruto cuando está verde se parece a una langosta. Cuando el fruto está verde parece una langosta. Y era y es todavía costumbre llamarle al fruto de la algarroba langosta. Por eso ha llegado hasta hoy esto de que comía, de que se llamaba langosta. Ellen White dice en El deseado de toda la gente que la comida de Juan el Bautista era puro vegetal. O sea, que ella no nombra que comía langosta, pero decía que él comía todo, era puro vegetal. Ahora pasamos al versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Ahora lo comentamos, dice, al agacharse encorvado a desatar las correas de los zapatos, era el humilde trabajo de los esclavos. Y Juan no se encontraba digno de hacer este trabajo. El único que dice, el evangelista que dice que se agachaba encorvado, que él no era digno de encorvado desatar la correa de los zapatos, no lo nombra los demás evangelios, sino solo lo nombra él. Y es porque él como que se sentía que no era digno ni de encorvarse, siquiera a desatar la correa de sus zapatos. Hay muchas cosas que decir, pero claro, yo tengo que hacer un resumen, porque puedes hablar de esto lo que quieras, lo que quieras. Bueno, versículo 8 y último. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí vemos que Juan muestra claramente que su bautismo solo es bautismo de arrepentimiento. Y entonces, para hablar de que Jesús bautizaba con el Espíritu Santo, bueno, que no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos, me fui a una frase de Ellen White en Lugares Celestiales, que dice, pero él, el Mesías, bautizaba con el bautismo del Espíritu Santo, que desciende sobre nosotros para ser impregnados
del Espíritu de Dios. Bueno, esto es todo. Es un resumen. Si ustedes quieren ampliar y decir más cosas, maravilloso. Bueno, muchas gracias, hermana. Yo lo que quería anotar es que, así como Juan fue el mensajero para la primera venida de Jesús, el pueblo adventista es ese mensajero que preparará el camino para la segunda venida de nuestro Salvador. Amén. Juan nos representaba a aquellos que han de preparar ese pueblo para la segunda venida de nuestro Salvador. Bueno, entonces ahora continuamos con... Sí, así, claro. Puedo alargar el comentario de mi esposa. Sí. Nosotros tenemos muchísimo que aprender de Juan, el Bautista, muchísimo. Especialmente al final del tiempo, cuando nosotros relacionamos eventos donde la experiencia de un hijo de Dios con el Espíritu Santo, ¿sí? Con la unción del Espíritu Santo, ya sea los 120 en el aposento alto, ya sea Juan el Bautista, que fue un hombre ungido ya desde su nacimiento, y nosotros que caminamos directo hacia otro evento donde el Espíritu Santo participará exactamente como antes, pero ahora, dirigiendo a los suyos. Y ahí hay unas lecciones porque hay mucho que aprender en el aposento alto, pero en la vida de Juan el Bautista también. Lo dijo la hermana Pilar recién, él era un estricto seguidor de una dieta vegetariana. Él era un hombre que guardaba lo que conocemos hoy como la reforma pro salud de una manera impecable, porque el Espíritu se lo enseñaba y él obedecía, era fiel. Él hablaba con el poder de Elías, porque el espíritu de Elías había venido sobre él. Y el espíritu de Elías está prometido para la última generación también. Ser intrépido y valiente delante de un Herodes, ¿sí? No era fácil, hermanos, no era fácil. Ante una sociedad que obviamente no quería saber nada de alguien que no fuera de la colectividad ideológica judía, era mal visto, ¿sí? Es lo que nos va a pasar a nosotros. Nosotros seremos señalados por una agenda que no participamos, que no compartimos, ni ideológicamente ni en la práctica, y seremos mal vistos. Entonces, el espíritu de Elías, a aquellos ungidos que hayan tenido una vida de obediencia y de temor, se le está prometida la asistencia que tuvo Juan el Bautista, porque es un reflejo, porque Juan preparó para la primera venida al pueblo, y nosotros tenemos que preparar para la segunda venida al pueblo o al mundo. Hermano Arturo, tú levantaste la manito. Así que como tengo una experiencia con la nueva era, entonces si alguna persona que está viendo desde afuera y no sabe lo que tú estabas comentando, lo que quiere decir el espíritu de Elías, no es que se refiere a que el mismo Elías, o sea, el espíritu propio de Elías, fuera el que viniera a manifestarse también en Juan, ¿no? Y en Juan el Bautista y también en los hijos de Dios que van a llevar esa parte, ¿verdad? Al final de los tiempos que nos ha tocado a nosotros, ¿verdad? Quiere decir que el espíritu que movió a Elías es el que movió también a Juan el Bautista. Exactamente. Quiere decir, el Espíritu de Dios realmente fue el que movió y el que mueve a sus siervos, ¿no? Debería hacer esa connotación porque yo sé que hay personas que no, he visto desde afuera, nosotros lo entendemos ya, ¿no? Pero visto desde afuera, pues puede crear pues una idea que no... Es cierto, una buena observación, porque hace poco miré un sermón de un pastor evangélico pentecostal del Movimiento Misionero Mundial, MMM. Su base creo que está en Perú. Y a él, su persona, todos los fieles le llaman el Elías.
que ha regresado, Mm. ¿no? A él. Dice, acá viene el profeta Elías, ¿sí? Porque obviamente es muy fervoroso, muy honesto en sus palabras, pero su persona le menciona que él, y lo tratan como si fuera un hombre que, no sé, que emana luz y todo lo demás, porque todo el mundo se hace reverencia ante él. Su persona. Y acá no se trata de eso. Ujú. Es el Espíritu de Dios sobre los fieles. Sí. Ahora continuamos a la lección del día miércoles que lleva por título El bautismo de Jesús. Vamos a leer en el mismo libro de Marcos, el capítulo 1, los versículos del 9 al 13, que dice así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Dice la lección, estos eventos señalan la importancia del bautismo de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes y declaran juntos el inicio del ministerio de Jesús. La importancia de este evento encontrará su eco en la escena de la cruz registrada en Marcos 15. Muchos de los elementos de la narración reaparecerán en esa escena. Nosotros miramos aquí que en el bautismo de Jesús estuvieron presentes los tres. Él, como protagonista, era quien iba a ser bautizado. El Padre, que expresa esas palabras tan hermosas y que confirman la paternidad que había. Él era el Padre y que su Hijo era lo más preciado que él tenía. Pero también aparece el Espíritu Santo. No sé cómo tantas personas que hay hoy en día que no creen en el Espíritu Santo, cuando aquí y en los 4 evangelios y en toda la Biblia, no, si es el libro de Hechos, no hay más que hablar. No se habla de otra cosa que no sea el Espíritu Santo. Pero bueno, otra cosa que quería anotar es que si Dios, que aquí Marcos lo presenta como un ser divino en el versículo 1, porque dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí él hace la salvedad, lo remarca como una divinidad. Necesitó, bueno, no necesitaba, fue a bautizarse, que el mismo Juan le reclama, pero ¿cómo vienes tú a bautizarte conmigo si yo necesito que me bautices tú? Y él le dice, deja las cosas así, o sea, tú haz lo que yo te digo, que necesito que tú me bautices para que el mundo sepa que necesita ser bautizado. Así que nosotros que somos tan pecadores, necesitamos mucho más el bautismo que lo necesitaba Jesús, y él fue obedientemente a bautizarse de mano del profeta Juan. Dice también la lección que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. El término comúnmente usado en el Evangelio de Marcos, o el término griego, decimos, la palabra griega es ekbayo, para referirse a la expulsión de demonios. La presencia del Espíritu Santo aquí ilustra su poder en la vida de Jesús. El Señor ya está iniciando el viaje de su ministerio e inmediatamente se enfrenta a Satanás. Esto tiene un paralelismo con la vida cristiana, porque Jesús se bautiza, ¿verdad? Y él se va al desierto porque quería tener una comunión íntima con el Padre durante 40 días. Pero inmediatamente el enemigo lo ataca. En la vida cristiana o en la vida espiritual de todas las personas sucede lo mismo. Cuando nosotros en voz pública decimos a voces que aceptamos a Cristo con nuestro Salvador, inmediatamente estamos declarándole la guerra al enemigo de las almas. Y es allí cuando él comienza a atacar o a tentar a la persona. Igual como sucedió con la vida de Jesús. Él lo dijo, si a mí me ha pasado de todo,
Ustedes no crean que se van a librar de esto. Y la vida cristiana, como lo leímos antes, no es una vida de gozo y de placeres y de alfombra roja. Hay contratiempos y hay dificultades y hay obstáculos que solamente con la fortaleza de Dios, con la ayuda de Él, es que podemos enfrentarlos. Bueno, después habla la lección de cómo comenzó el Evangelio de Marcos, la presentación de Jesús como divino y humano a la vez, también que fue anunciado por Juan el Bautista, y cómo el Padre da esa certificación, cómo corrobora Él que ese es tu Hijo amado. También que quiero leer un comentario que hace la hermana White, que dice: cuando Cristo, después de su bautismo, se arrodilló a la orilla del Jordán y los cielos se abrieron, entonces el Espíritu descendió en la forma de una paloma que brillaba como el oro bruñido, y los rodeó con su gloria, y se oyó la voz de Dios desde lo alto del cielo que proclamaba: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. La oración de Jesús en favor de la humanidad abrió las puertas del cielo y el Padre respondió, aceptando la petición en beneficio de la raza caída. Jesús oró como nuestro sustituto y fiador, y ahora la familia humana puede tener acceso al Padre por los méritos de su amado Hijo. Esto lo encontramos en el libro, esta cita, Mi vida hoy, página 264. Ahora vamos a pasar al día jueves, porque el tiempo se nos ha ido. Ya nos quedan solo 12 minutos. La lección del día jueves lleva por título El Evangelio según Jesús. Aquí vamos a leer del libro de Marcos, capítulo 1, los versículos 14 y 15, que dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, aquí, sobre todo el versículo 15, Marcos resume aquí el mensaje simple y directo de Jesús, que se analiza o se divide en tres partes. El tiempo se ha cumplido sería la profecía cronológica de tiempos. O sea, lo que profetizó Isaías, lo que profetizó a Malaquías, acaba de cumplirse aquí en mi persona, dice el Redentor. La segunda categoría sería una promesa de pacto. El reino de Dios está cerca o se ha acercado. O sea, vengan a mí, yo los acojo. O sea, para hacer un pacto con ustedes, así como lo tuvo con la nación de Israel. Y un llamado al discipulado, la tercera categoría. O sea, arrepiéntanse y crean en el evangelio. O sea, está llamando a que todos sean sus discípulos, Jesús. La profecía cronológica o de tiempo a la que Jesús se refiere es la de las 70 semanas, que están en el libro de Daniel, capítulo 9, del 24 al 27. Si el hermano Gerardo tiene la bondad de leer Daniel, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario
y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, Y el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. nosotros sabemos que esta profecía del profeta Daniel, capítulo 9, se cumplió estrictamente en la vida de Jesús y en el tiempo que se había profetizado. O sea, tuvo un cumplimiento certero y cronológicamente, como aquí lo describe el profeta Daniel. El decreto lo dio un rey persa de nombre Artajerjes en el año 457 y fueron contadas exactamente las 70 semanas. Cristo se presenta fue bautizado en el 27 y en el año 31, a los 3 años y medio literales, él fue sacrificado o fue muerto en la cruz. O sea, él mismo se presenta aquí en el libro de Marcos, cuando leímos en el capítulo 14 y el 15, el tiempo se ha cumplido, aquí estoy yo, que fue cuando fue bautizado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está aquí cerca. Aquí está el Redentor del mundo. Él mismo se presentó y confirmando la profecía de las 70 semanas, lo que había dicho el profeta Daniel, confirmando lo que había dicho el profeta Isaías, un momentito, y sin embargo, la gente, sus paisanos, los seguidores, el pueblo mismo que había escogido Dios, no lo conoció, no comprendieron. Hermano Gerardo. El tema de la profecía de las 70 semanas es una experiencia muy interesante de conocer lo que sucede con los judíos. Desde la época de Jesús, porque ellos no entendieron la profecía de Daniel, no quisieron reconocer en Cristo el cumplimiento de la profecía de Daniel. Ellos sabían de la profecía de las 70 semanas, pero no la aceptaban, no la aceptaban. Ya han pasado casi 2000 años. El pueblo de Israel, tal como lo conocemos hoy, tampoco lo acepta. Y nunca en el periodo de esos 20 siglos casi lo ha reconocido. Al contrario, se ha empecinado en no reconocerlo aún más. Fíjense ustedes que las últimas versiones de la Torá judías, así como las Biblias últimamente cristianas, vienen alteradas. Bueno, en la versión de la Torá moderna, el libro de Daniel, que habla de la profecía de la segunda semana, desaparece. Lo han quitado. No viene más el libro de Daniel. O sea que ya no tienen ese argumento que antes tenían por el cual no querían entender. Hoy directamente Daniel afuera. ¿Sí? Y eso es relevante porque creo que por ahí viene también una gran persecución para el pueblo de Dios. Hace poco lo estamos viendo, el movimiento sionista está muy activo en Estados Unidos, son muy fuertes económicamente. Ellos apoyan las campañas, no de los presidentes solamente, de todos los políticos, senadores, gobernadores, diputados, etc. Y ellos son los que ponen en los dos partidos, ¿sí? Demócrata y republicano. Es decir, ellos siempre van a salir ganando. Y la presión que tienen ellos, el lobby político que tienen, es inmensa. Y ellos hace poco, ustedes lo saben, han puesto un proyecto de ley para prohibir el Nuevo Testamento en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente ofende la mentalidad, la cultura y la idea del sionismo, ¿no? Les ofende grandemente el Nuevo Testamento porque habla que ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Entonces, cada vez este pueblo se aleja más y más
Y sin embargo, los pseudoevangélicos lo ensalzan más a ellos, diciendo que ellos son el pueblo de Dios en sus profecías muy futuristas. Es muy lamentable. Bueno, voy a leer un comentario que hace la hermana Elena G. de White en el día jueves. Dice así: el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas, es decir, 483 años. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes, entró a regir en el otoño del año 457 antes de Cristo. Después el profeta Isaías habla de la parábola del buen pastor, donde dice la lección: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías en las alentadoras palabras: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora en Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: veis aquí el Dios vuestro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los dirigentes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor, y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Antes de hacerlo, sin embargo, habló de sí mismo empleando otra figura. Esto lo encontramos en El deseado de todas las gentes, páginas 442 y 443. Bueno, y así como Cristo dijo que el tiempo se había cumplido, nosotros también estamos ahora Con el tiempo cumplido. Con el tiempo cumplido, queda 1 minuto para las 12 y bueno, vamos a hacer ya la conclusión del tema del día de hoy. Esta lección de la escuela sabática ha sido muy bonita y vamos a leer en el día viernes, que nos habla de lo fascinante que es el hecho de que el mensaje de Jesús, o sea, el mensaje evangélico que trajo Jesús, el mensaje ese de Marcos 1:15, donde dice que el tiempo se había cumplido, arrepiéntanse y vengan a mí, porque yo soy ese buen pastor y yo he venido a salvarlos, tiene un paralelismo muy importante con el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje que el pueblo del fin del tiempo tiene que dar, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Hermano Gerardo, ¿tiene usted la bondad de leerlo, por favor? 14, 6 y 7. Dice Sí. así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Bueno, allí nosotros vemos que este mensaje nos habla del temor a Dios, que temed a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Y esto está muy relacionado con ese mensaje que trajo Dios apenas se presentó, que arrepiéntanse. Así también el mensaje de los 3 ángeles que hemos de llevar al mundo es un mensaje de amonestación. Hay que decirle al mundo que hay un juicio que se está llevando a cabo, que hay que arreglar las cuentas con nuestro Salvador, porque el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y en cualquier momento el sumo sacerdote que está intercediendo en el santuario celestial dejará de interceder y vendrá por su pueblo y declarará las solemnes palabras del que es injusto siga siendo injusto y el que es santo santifíquese todavía porque ya hasta aquí llega todo, así como Jesús dijo que, que ya él había venido a cumplir ese tiempo que se había profetizado. Entonces el mensaje del primer ángel trae el evangelio eterno al mundo en los últimos días en preparación para la segunda venida, al igual que el mensaje de Jesús. El evangelio angélico del tiempo del fin contiene los mismos 3 elementos. El tiempo se ha cumplido, el reino se acerca, arrepiéntanse y crean. Entonces, hermanos, muchas gracias por haber sido invitados por haber aceptado esta invitación a esta reunión. Y tenemos que salir a predicar el mensaje de los 3 ángeles, así como el Señor mismo se presentó. Tenemos que tener en cuenta que Juan el Bautista nos representaba al pueblo que irá a dar ese último mensaje. Y así como él fue un mensajero que preparó la primera venida, al pueblo del fin del tiempo le toca ser el mensajero que preparará, que enderezará ese camino para la segunda venida. Muchísimas gracias, hermanos. Y vamos a cerrar esta escuela sabática con una oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amadísimo Padre, que estás en las alturas, Señor, gracias te damos por estas lecciones tan lindas y tan aleccionadoras que tú nos has dado durante este día. Señor, gracias, Señor, por tu presencia, que sabemos que has estado presente porque tú mismo así lo has dejado escrito, que donde 2 o 3 se reúnan, tú estarás presente. Gracias, Padre amado. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y que el Espíritu Santo siga dirigiendo esta reunión. Te pedimos, Padre amado, por el predicador, el hermano José Antonio, que no sean las palabras tuyas, que no sean las palabras suyas, sino que sean tus palabras, Señor. Amén. Amén. Por la boca de él. Quédate con nosotros en el desarrollo de este culto divino, que es el paso siguiente en este día sábado, Señor, donde nos hemos reunido para darte toda la gloria y la honra. Gracias, Padre, por haber estado aquí presente junto con nosotros y que así sea, Señor, que sigas dirigiendo esta reunión. No somos dignos de ti, Padre amado. Esto lo hacemos, Señor. Todo esto que te pedimos, Padre amado, lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús, porque nosotros nos confesamos pecadores delante de ti. Pero todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias. Muchísimas gracias a todos. A todos y a las hermanas que han colaborado en el Amén. desarrollo de Amén. Amén. Muchas gracias.